Bueno, esto es un tema muy importante para todo el hematólogo porque las deficiencias de hierro creo que son de las principales patologías que vemos en nuestra consulta diaria y estar siempre en constante actualización es importante. Bueno, esta conferencia fue gracias a la farmacéutica Infaca y su línea de CSL Vifor de hierro específicamente. Quería hablarle de una cantidad de historia, pero bueno, me voy a saltar a lo más importante. El hierro, obviamente, el hierro es el metal más abundante en el universo y el cuarto en frecuencia en toda la corteza terrestre. Se ha hablado del hierro desde civilizaciones antiguas, pero donde se sabe que se utilizó de manera medicinal por primera vez fue al siglo XVI, cuando se utilizó para una enfermedad que se llamaba clorosis. En ese momento se conocía así una enfermedad que ocurría en niñas, adolescentes que veían su primer periodo menstrual. De esa manera, ellos al principio la trataban como con sangrías, era la forma de tratar, pero se dieron cuenta que empeoraban. Entonces, cuando utilizaron preparados de hierro, estas pacientes con clorosis mejoraban la condición. O sea, fue la primera vez que se utilizó de esa manera. Pero para 1713, Lemery y Geoffrey fue la primera vez que demostraron la presencia del hierro dentro de del glóbulo rojo, porque encontraron restos de hierro en las cenizas de la sangre directamente. Entonces lo relacionaron por primera vez. Eh, perdón. Ay, Dios, esto me está mm, aquí. Ok. eh, Según la OMS, la deficiencia de hierro es la deficiencia nutricional más común del planeta, afectando más de 5.000 millones de personas. Y sobre todo en países en vía de desarrollo, como nosotros también en América Latina, sobre todo en niños a partir de debajo de 6 meses, y a partir de los 6 meses encontramos una alta prevalencia en estos lactantes de esa condición. Y si se fijan en esta gráfica, vemos cuál es el grupo que más prevalencia tiene, los niños menores de 5 años, con un 42.6%, seguido, y es importante este dato, las mujeres embarazadas, no sé por qué esto no, es aquí que estoy. Ok. Las mujeres embarazadas con un 38.2%, que es el segundo grupo más frecuente, y esto puede repercutir en los niños, en el producto, y nosotros como pediatras recibimos estos pacientes que tienen esas deficiencias. ¿Cuál es la función, la importancia del hierro? El hierro es un mineral esencial y muy importante para la supervivencia de todos los organismos vivientes, no solo las células humanas, y va a intervenir en diferentes situaciones. Obviamente el transporte de oxígeno, que es la más conocida, porque este forma parte de la molécula del grupo M, de la hemoglobina. Está la molécula de hierro y unido a los anillos pirrólicos que van a formar el grupo hemo. Por lo tanto, es importante para ese transporte de oxígeno. Al igual que para la replicación del ADN, funciona como un cofactor de diferentes enzimas que intervienen en la duplicación o en la iniciación de replicación del ADN, como la ribonucleótido reductasa, también entre otras como la ADN polimerasa, las catalasas, helicasas, entre otras, que son esenciales para la síntesis del ADN. También interviene en el metabolismo energético a través del transporte de electrones. El hierro es esencial para intercambiar, tiene una facilidad para intercambiar y ceder electrones. Por lo tanto, a nivel de la mitocondria, en esa membrana, va a favorecer el intercambio también del mismo para producir el ATP. O sea que también es importante en ese sentido. Y por último, y no menos importante, tiene función como cofactor también de enzimas catalasas y peroxidasas, que son enzimas que se producen en los neutrófilos polimorfonucleares en situaciones por ejemplo, para la inmunidad cuando están expuestos ante un patógeno. Entonces, conociendo esto, recordarle un poquito de esa homeostasis del hierro. Recuerden que el glóbulo rojo, unos 120 días aproximados, una vez muere o se destruye, este hierro no se destruye, se elimina todo, sino que se va a reciclar y se va a almacenar en diferentes órganos. Como vemos, donde mayor concentración tenemos de hierro está dentro de la hemoglobina del glóbulo rojo, unos 1.800 miligramos. Luego del hígado, que se almacena en forma de ferritina, tenemos también se almacena también en médula ósea,
en los macrófagos, una pequeña parte va a estar unida a transferrina en el plasma, en la mioglobina y obviamente tener pendiente de las pérdidas de hierro que son de entre 1 y 2 miligramos al día a través del sistema intestinal. Entonces, esta parte sí, aunque sabemos, todos somos hematólogos, pero ahí vamos a recordar la importancia de cómo es que se absorbe este hierro en la dieta. Recordar que ese es el principal fuente de hierro a través de la alimentación. Entonces, tenemos dos grandes grupos de hierro. El hierro no hemo, que es el más frecuente, el que consumimos a través sobre todo de los alimentos de origen vegetal, es un hierro férrico más 3, es decir, que está la molécula de hierro más 3, y tenemos el hierro hemo, que es el que absorbemos, el que obtenemos, perdón, a través de los alimentos de origen animal. Con el hierro no hemo, es importante que para la absorción se necesita convertirlo a hierro más 2 y se necesita a través de de esta enzima que se encuentra en el borde apical de los enterocitos. Si se fijan, este es el enterocito y este es el vaso sanguíneo de esta manera. Entonces, aquí en el enterocito está esta enzima que es la encargada de transformarlo en hierro más 2 y a través de esta proteína transportadora de metales divalentes tipo 1 es que se va a introducir dentro del enterocito. Una vez dentro del enterocito, debe salir por otra compuerta que es la proteína transportadora que se llama ferroportina hacia la circulación, el vaso sanguíneo, y de esa manera volver a convertirse en hierro más 3 por la ceruloplasmina y inmediatamente está en sangre periférica, debe unirse a transferrina porque es tóxico, como sabemos, y no puede estar libre. Y de esa manera ya llegar a los diferentes órganos donde se va a almacenar. En este caso, por ejemplo, al hígado. Eso ocurre con el hierro no hemo. En el caso de hierro hemo, que es el hierro que se obtiene a través de los alimentos de origen animal, y todos sabemos que tiene una absorción un poco más rápida, porque el mecanismo es distinto. Fíjense que va a atravesar eh, a través, por difusión pasiva, ya no necesita la conversión, no sé qué le dio a esto, la conversión del hierro a más 2, sino que inmediatamente el hierro hemo viene en una molécula simplificada tipo hemo, que ya la dijimos, el hierro y el núcleo pirrólico. Inmediatamente a través de la proteína transportadora del grupo hemo va a atravesar hasta el enterocito y dentro del enterocito se convierte a hierro más 2 por la enzima hemooxidasa. Entonces, una vez aquí, pasa igual, el mecanismo es igual que el hierro no hemo. El hierro que queda, mira que eso es importante porque en esta proteína transportadora, la ferroportina, recuerden que cuando tenemos exceso de niveles de hierro, a través de ferritina, o ya sea en inflamación, que tenemos ferritina elevada, se va a liberar una proteína, una hormona que se llama epsidina, que es la que va a bloquear esa ferroportina, por lo tanto, se va a acumular el hierro dentro del enterocito. Vamos a tener una ferropenia, pero de manera funcional, y vamos a tener, básicamente, se va a degradar en los lisosomas o se va a acumular en forma de ferritina dentro de este enterocito. Ok, entonces vamos a ver por qué todo eso y tuvimos que recordar, porque es la importancia de que a temprana edad, cómo afecta a nuestros neonatos si una madre presenta ferropenia a nivel en la etapa del embarazo. Sabemos que el embarazo se triplican los requerimientos de hierro, muy importante, si se acuerdan en la gráfica, que es el segundo grupo de mayor prevalencia, sobre todo a finales del segundo y tercer trimestre, donde se van a incrementar hasta un 80% de los requerimientos y es a nivel del tercer trimestre donde se van a llenar esos depósitos que el feto va a adquirir el hierro necesario a través de la placenta. Entonces, ¿por qué si es así, tenemos niños entonces con deficiencia de hierro? Porque de manera teórica el hierro puede durar hasta 6 meses en el feto y comenzar a bajar a partir de los 6 meses los niveles de ferritina. Pero tenemos mucha incidencia de ferropenias antes de los 6 meses y pueden deberse a diversas situaciones, sobre todo maternas, inadecuados niveles de hierro de la madre durante el embarazo. Eso es muy importante nosotros investigar esa historia materna o suficiente hierro, pero que haya tenido una complicación del embarazo como hipertensión gestacional, diabetes. La misma prematuridad en el niño predispone a tener obviamente menos reservas porque hay menos transferencia de hierro en la parte final del embarazo, el bajo peso al nacer y las prácticas inapropiadas, y esto es importante, de relación a la ligadura del cordón. Quizá es difícil para nosotros abordar, ¿qué tiempo le cortaron el cordón? Es bastante complicado en ese sentido, pero sí tiene mucho que ver y lo que hemos visto
visto, nosotros hemos rotado en hospitales maternos y vemos cómo la rapidez en el momento de las cirugías, cómo cortan el cordón no de manera adecuada. Entonces, en esta gráfica podemos observar que estudiaron dos grupos de pacientes, unos que presentaron un corte tardío del cordón umbilical, tardío es cuando ya el cordón deja de latir, y otros cuando tuvieron un pinzamiento precoz a este nivel. Y fíjense cómo los que tuvieron pinzamiento precoz, que fueron las líneas continuas de abajo, presentaron una caída de los niveles de ferritina fetal antes de los 6 meses. Aquí hubo 3 meses y otros 3,9 meses. Ya presentaban ferropenia a ese nivel. Mientras que los que tuvieron pinzamientos tardíos presentaron caídas ya más tardías de 6 y de 8 meses inclusive. En cuanto a la función de por qué entonces es importante que ese feto tenga niveles de hierro adecuados, se han hecho múltiples estudios de la asociación de la ferropenia materna con alteraciones cognitivas, neurológicas a nivel fetal desde temprana edad. Aquí vemos cómo se publicaron, por ejemplo, y ya de manera consensuada, resultaron que sí se asocia la deficiencia de hierro con deterioro al desarrollo cerebral, también compromiso del desarrollo psicomotor en ese feto, deterioro del desarrollo cognitivo, menor cociente de inteligencia, nacimientos prematuros, peso bajo al nacer y mayor mortalidad perinatal. Saber qué ocurre con ese niño que se está formando y que tiene deficiencia de hierro desde sus inicios, saber que el hierro en el sistema nervioso central, si tenemos un recambio cerebral, el recambio cerebral del hierro es muy lento, por lo que las deficiencias que se producen a temprana edad van a ser muy difíciles de corregir. Y la función principal a nivel del cerebro va a ser la síntesis, degradación y almacenamiento de neurotransmisores como serotonina, dopamina, el ácido gamma aminobutírico. Es imprescindible el hierro para la mielinización, perdón, la mielinización de los que se necesitan en los oligodendrocitos, y la influencia es importante del hierro en el hipocampo, en el área de la memoria. Por lo tanto, eso es la importancia de tener un adecuados niveles a temprana edad. Y como vemos, como afecta tanto a nivel cerebral, ya se ha demostrado en múltiples estudios y publicaciones la asociación de las ferropenias maternas a temprana edad con alteración del neurodesarrollo infantil. Obviamente, estos trastornos del neurodesarrollo son multifactoriales, no son debidos causalmente por déficit de hierro, pero se ha visto, por ejemplo, en esta publicación, que los pacientes, las mujeres embarazadas que presentaron anemia temprana, en etapas tempranas del embarazo, es decir, primeras 30 semanas, eh, presentaron los niños mayor porcentaje de trastornos como el trastorno de espectro autista, el TDAH y retraso intelectual. En todos los casos se vio mayor asociación eh, a este nivel. También eso no me voy a detener mucho, pero para saber nosotros como hematólogo y para el pediatra, ejemplo, tener la parte de la prevención, en qué pacientes tenemos que enfocarnos para darle una terapia preventiva o profiláctica. Todo aquel que la madre tuvo todas esas complicaciones durante el embarazo, se debe iniciar el reemplazo inmediatamente la terapia con hierro desde el primer mes de vida, incluso prolongarlo hasta el año. Obviamente hacer cribado en niños politransfundidos. En los niños que no han tenido ninguna comorbilidad, sí las guías, tanto la Academia Americana de Pediatría como la Asociación Española, recomiendan inicio de hierro de manera profiláctica a partir del cuarto o sexto mes de vida de ese niño. Aquí también habla en las guías cómo seguir con el hierro en diferentes edades, segundo trimestre y 12 meses. Bien, entonces, como le dije, era un poquito, pero vamos a ver ahora qué ocurre en esos pacientes que tienen condiciones como cardiopatías. Y ustedes dirán, bueno, yo voy a enfocar más en las cianógenas, porque obviamente las cardiopatías acianógenas funcionan casi como un paciente regular. Pero las cardiopatías congénitas cianógenas que tienen poliglobulia o eritrocitosis, pensaríamos, ¿por qué? Esos pacientes no necesitan hierro, tienen demasiada sangre. Le voy a dar hierro para que produzcan más. Pues realmente, esto es un estudio muy viejito, pero me gustó encontrarlo porque es del Hospital Robert Rick Cabral, que fue hecho por el Departamento de Cardiología. Si se fijan, en el 91, ellos determinaron, tomaron una cantidad de 32 pacientes con cardiopatías cianógenas, ahora se perdió esto, y
le hicieron pruebas de hierro, saturación de hierro, niveles de hierro sérico y el BCM, y encontraron que el 32% de los pacientes presentó un índice de saturación de transferrina y niveles de hierro sérico bajo de pacientes con cardiopatías cianógenas y también con el volumen corpuscular medio disminuido. Eso, en ese momento ellos concluyeron, señalaron que esos pacientes que tenían deficiencia de hierro y anemia estaban en mayor riesgo de presentar complicaciones cardiovasculares. Y es bien demostrado en otros estudios a nivel internacional donde sí ellos asociaron que es la eritrocitosis excesiva que presentaban estos pacientes cardiópatas cianógenos, eh, tenía más predisposición a aumento de la hipoxia tisular y la viscosidad de la sangre. También aumentaba la acidosis metabólica y aumento de la crisis cianótica y también crisis de tromboembolismo en los pacientes que tenían deficiencias de hierro. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Bueno, hay una saturación de oxígeno disminuida. La médula ósea en estos pacientes va a responder de forma compensatoria, aumentando la eritropoyesis, pero a su vez este aumento compensatorio de esa hemoglobina produce obviamente la policitemia, se agotan las reservas de hierro tratando de producir la nueva eritropoyesis, pero eso es como un círculo vicioso. Se agota el hierro de médula, pero entonces al estar disminuido se produce más tratando de compensar la deficiencia. O sea que siempre van a estar en peor medida mientras más niveles de deficiencia de hierro tenga. Este estudio sí me gustó porque ellos evaluaron la consecuencia de las deficiencias de hierro en pacientes prequirúrgicos con cardiopatías. En este caso, estudiaron 700 pacientes, 730 pacientes que iban a cirugía y evaluaron la mortalidad, eventos adversos graves, eventos cerebrovasculares, necesidades transfusionales y también duración de las estancias hospitalarias. Y se dieron cuenta que la presencia de deficiencia de hierro, en este caso tomaron corte como la ferritina en 100 porque eran pacientes con múltiples inflamación, se asoció con un aumento de mortalidad a 90 días más que pacientes que no tenían deficiencia de hierro, así como también presentaron deficiencia de hierro, se asoció a una mayor incidencia de eventos adversos, de eventos cerebrovasculares, mayor transfusiones y estancias hospitalarias más prolongadas en estos pacientes con los que no tuvieron deficiencia de hierro. Aquí le traje un casito clínico rapidito de un paciente real que nos llegó. Es un paciente masculino de 11 años que eso creo que es el diario vivir del hematólogo, nos lo manda por una anemia severa. Solamente con eso, que se había tratado varias veces y no tenía respuesta a esta anemia o caía nuevamente. Pero indagando la historia, por eso a las residentes que están acá y a todos, la historia clínica es tan importante porque aquí podemos darnos cuenta qué está pasando con este paciente, no solamente tratar la anemia per se. Esa paciente, cuando indagamos, dice la madre, bueno, sí, él ha tenido, doctora, dolor abdominal, recurrente, que ha ido varias veces por emergencias e incluso lo ha visto un gastro, pero ese gastro lo está manejando para el dolor. Entonces seguimos evaluando el paciente y encontramos unas lesiones en piel, parecen una dermatitis, están en las zonas de pliegues y, no, sí, doctora, yo lo llevo al dermatólogo y lo estamos tratando con cremas y nada, se le quitan y vuelven. Ya han visto varios especialistas y, pero dice la madre de manera vamos a decir, casual. Sí, doctora, es que yo veo que está perdiendo peso también este niño, yo veo que está flaquito y que no gana. Entonces ahí se nos prende un movillito porque nosotros tenemos no solamente que tratar, tenemos que buscar la base en el diagnóstico de estas patologías. Y obviamente con las analíticas que trajo, una hemoglobina en 7,2 gramos por decilitro, hematocrito en 21, en ese momento las plaquetas ligeramente aumentadas, una ferritina normal, un 85, entre comillas, con una saturación de hierro en el momento un 6%, hierro sérico 12, o sea, estaba disminuido en el área del perfil de hierro, pero mandamos a hacer pruebas inflamatorias donde una eritrosedimentación vamos a estar elevada o una proteína C reactiva elevada. Entonces, ese paciente, ustedes ya, si somos hematólogos, vamos a pensar que no solamente tiene
una anemia ferropénica simple. O sea, tiene su anemia ferropénica y en este caso el corte, si estamos pensando en una inflamación que algo me está produciendo, el corte de la ferritina no 85 para él sería bajo. Deberíamos tener por debajo de 100 o sea, por debajo de 100 sería ferropenia en estado inflamatorio. Entonces, sí tenemos una anemia ferropénica, pero ¿a qué? Secundario a qué. Bueno, nuestro paciente se envía con una nota a gastroenterología directamente, pensando por historia, antecedentes, dolor abdominal. También la paciente refiere que tenía patrones evacuatorios muy cambiantes y por lo tanto él fue diagnosticado con una enfermedad de Crohn. Luego que ya lo había visto un gastro, pero nunca le habían hecho endoscopía y biopsia. Bueno, ahí le hicieron la prueba. Cuando el hematólogo le envía su sospecha, le hacen la biopsia. Entonces, ¿qué pasa con estas enfermedades inflamatorias intestinales? Las anemias son las manifestaciones extraintestinales más frecuentes de estas condiciones. A veces nos llegan, como les digo, a nosotros por la anemia, y tenemos que pensarlo para hacer un buen referimiento. Es una prevalencia alta al diagnóstico y normalmente vamos a tener ferropenias y una anemia mixta, una combinación de anemia de los procesos crónicos con deficiencia de hierro. Entonces, ahí tenemos la fisiopatología, déficit de hierro, por las pérdidas crónicas, baja ingesta, porque son niños con ese estado inflamatorio, y aumento de la hepsidina, si se acuerdan al principio, por la inflamación que va a tener, por la ferritina elevada que va a tener por situaciones inflamatorias. La anemia, pues la enfermedad crónica, obviamente por secuestro del hierro, no es que no va a tener hierro, es que el hierro se va a encontrar secuestrado dentro de los enterocitos y va a haber la eritropoyesis suprimida, obviamente una anemia mixta, tanto una combinación de ferropenia con de anemia de los procesos crónicos. Recordar aquí, igual, el bloqueo del transporte del hierro por lepsidina. ¿Y por qué se produce? Por los marcadores, la liberación de interleuquina, se libera epsidina en estos casos. Ya, perdón. ¿Qué hacemos cuando hay sospecha clínica de una enfermedad inflamatoria intestinal? Al diagnóstico, ya tenemos el paciente diagnosticado, debemos hacer tamizaje de deficiencia de hierro desde el diagnóstico y cada 3 meses en esos pacientes. Y luego, si no está activa la enfermedad, cada 6 a 12 meses. Debemos iniciar con pruebas completas para medir niveles de hierro. Estos son los umbrales sugeridos, aunque hay textos que tienen el corte de la ferritina por debajo de 30, otros por debajo de 20, para hablar de sin inflamación. Y en caso de inflamación, ahí tenemos o por debajo de 100 o por debajo de 70, porque hay algunos que, dependiendo la edad del niño, si tiene un nivel un poquito menor del valor corte de la ferritina. Y el objetivo en el tratamiento es mantener una ferritina alta en esos pacientes por encima de 100, que es el único valor que van, porque no lo podemos medir directamente, ya que siempre van a tener ligeramente alta la ferritina. Y recordar que estos pacientes, aunque muchas veces pueden hacerse un tratamiento oral, al tener una inflamación, un problema de absorción intestinal, lo ideal es tratar, sobre todo cuando hay niveles muy bajos y síntomas en estos pacientes, con hierros y preparados endovenosos, porque de esa manera evitamos la absorción a nivel intestinal. Ya yo decidí medicar a mi paciente, ya estoy terminando. ¿Qué voy a utilizar? En el mercado hay muchísimos preparados de hierro. Si vemos, hay compuestos de hierro más 2 ferrosos o complejos de hierros más 3. En este caso, los complejos de hierro más 3, tenemos el complejo de hidróxido de hierro polimaltosado y tenemos otros como el de proteína hierro succinilo. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, hay algunas, las sales ferrosas es la primera, la más conocida, y quizá, y no es que son malas, son de mejor absorción, se absorben mucho como más rápido que incluso otros preparados de hierro, pero tenemos limitaciones con el uso de las sales ferrosas. Podemos tener el porcentaje de absorción, aunque es rápido, se hace difícil la absorción porque se puede interferir fácilmente con diferentes alimentos que hacen interferencia a la absorción y sobre todo cuando se absorbe mejor con el estómago vacío y si se administra con el estómago lleno también reduce la absorción. O sea que hay varios impedimentos. Alta tasa de manifestaciones gastrointestinales, que eso es lo que más se quejan los pacientes, como estas constipación, diarreas, náuseas, molestias.
la fracción de hierro no absorbido, porque nada más se absorbe un 20, un 10% de lo que se absorbe, es la que va a producir todas esas manifestaciones intestinales, lo que lleva al final al paciente a no tener adherencia al tratamiento. Entonces, al final, muy bueno, mucho se absorbe muy bien en un sentido, pero no tenemos adherencia, que eso preocupa bastante. A diferencia que de la parte de los hierros de tipo ferrosos, tenemos los complejos de hierro polimaltosado, que son complejos que están unidos al hidróxido, a una molécula de maltosa, polímero, que va a lograr un transporte activo de hierro a través de la membrana. En vez de pasar por difusión simple, que eso es lo que ocurre básicamente con el sulfato ferroso, va a necesitar un transporte activo, quizás la forma de absorción un poquito más lenta, pero eso me va a permitir que los efectos adversos sean mucho menores. Eso es 10 veces menos tóxico que el sulfato ferroso y la administración se puede administrar simultáneamente con otros fármacos, con otros alimentos y no me va a reducir la capacidad de absorción. Estos son algunas de las diferencias: menos efecto adverso, ya lo mencionamos, menos riesgo de intoxicación, menos niveles de estrés oxidativo y por lo tanto mejor tolerancia en cumplir el tratamiento. Y en cuanto a este estudio que se comparó el uso del concentrado de polimaltosados con el sulfato ferroso en niños y lactantes en niños, vieron que, fíjense que no es que el sulfato ferroso está mal, tenemos en la primera semana similares, pero luego por prácticamente adherencia, fíjense que en la gráfica del hierro polimaltosado tuvo aumento de los niveles de hemoglobina un poquito mejor ya al final de las 12 semanas de tratamiento. Pero miren qué diferencia en cuanto a la tolerancia del paciente. Miren cómo tuvo más efectos adversos los pacientes que sí se trataron con sulfato ferroso. Entonces, solo para mencionar que tenemos complejo en algunos pacientes que ameritan tratamientos endovenosos. Estos son los diferentes preparados que tenemos. Sabemos cuáles son los pacientes que los requieren y las guías que existen para tratar pacientes con hierro endovenosos. En este caso, sí les dejo para que el que quiera escanear, aquí está esta es la ficha técnica del hierro carboximaltosa, que sí les digo que está aprobado desde el año pasado en niños a partir de 1 año de edad. Sabíamos anteriormente que lo usábamos solo en adolescentes, pero el carboximaltoso férrico sí está aprobado y aquí cuenta la ficha técnica donde le explican toda la parte del cálculo y cómo utilizarlo. Lamentablemente, y esperamos que pronto nos llegue al país los preparados del carboximaltosa a menor concentración para poder utilizarlo y que no se nos desperdicie ese hierro en esos pequeños. Sabemos lo bueno, la respuesta tan buena que tenemos en lo que hemos utilizado el hierro carboximaltosa. Y ya para llevarnos a casa, el hierro es un nutriente esencial para el óptimo desarrollo mental, motor y conductual. Los niveles óptimos de hierro en etapa perinatal influyen en el adecuado neurodesarrollo. Se debe realizar a todos los pacientes tamizaje de ferropenia, a los pacientes con cardiopatías cianógenas y siempre valorar suplementación, ya sea oral o endovenosa, sobre todo si van para un procedimiento quirúrgico. La ferropenia es un síntoma muy común en estos pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal y debemos sospecharla cuando tenemos esos casos. Y el complejo de hierro férrico polimaltosado es el que tiene la evidencia de menor efectos adversos, por lo que garantiza mejor apego al tratamiento. Ya para finalizar, le dejo esta frase: vive como si fueras a morir mañana, aprende como si fueras a vivir siempre.